En los caminos solitarios del monte, donde la niebla se enreda entre ramas secas, aún caminan cosas que no son humanas. Viejas leyendas susurran de seres que se transforman, que cazan en silencio y que te observan cuando crees estar solo. Esta noche escucharás 5 historias reales de encuentros con nahuales, pero ten cuidado, porque el miedo no termina con la última palabra. Durante generaciones, el pequeño poblado de San Esteban del Valle Rojo había vivido entre dos mundos, el de los vivos y el de lo que no debería caminar entre ellos. Rodeado por montañas áridas y profundas barrancas, el pueblo permanecía aislado del resto del mundo, como si el tiempo mismo se negara a pasar por allí. La única conexión era una carretera serpenteante y rota, que desaparecía entre la niebla todas las noches. Los ancianos del pueblo hablaban en voz baja sobre el otro lado. No se referían al infierno, ni al cielo, sino al mundo del nahual. Seres mitad hombres, mitad bestias, que podían cambiar de forma a voluntad. Y en San Esteban, había uno que jamás se fue. Todo comenzó con la llegada de un hombre al pueblo. Su nombre era Isidro Márquez, un topógrafo enviado por el gobierno para hacer mediciones de la zona con la intención de construir una presa. Venía solo, con sus instrumentos, un mapa arrugado y una grabadora de voz donde solía narrar sus observaciones. Los habitantes no lo miraban con buenos ojos. Isidro era educado, pero directo. No creía en supersticiones y no le interesaban las historias de los ancianos. Rentó una vieja casona al final del pueblo, justo al borde de la barranca, donde las noches eran más frías y el viento más extraño. La primera noche, Isidro escuchó un sonido que describió como una mezcla entre un grito y un rugido. Pensó que era un coyote, pero al día siguiente encontró huellas en la tierra seca, grandes, con garras, pero con una pisada trasera casi humana. El tercer día, Isidro visitó al curandero del pueblo, un anciano de más de 90 años llamado Don Remigio. El hombre vivía en una choza llena de hierbas, collares de semillas, huesos y piedras talladas. «Usted vio al nahual», le dijo el viejo sin dejar que hablara. «¿Nahual? ¿Eso es lo que dicen todos aquí?». Don Remigio lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. «No es lo que decimos, es lo que hemos visto. No es un mito, muchacho. Y si lo escuchaste gritar, ya te marcó». Isidro se rió. Esa noche, sin embargo, soñó con un ojo gigantesco mirándolo desde el cielo. Despertó sudando, y en su brazo tenía 3 arañazos, como si un animal se los hubiera hecho. Una semana después de la llegada de Isidro, desapareció un niño del pueblo. Su madre, doña Teresa, juraba que su hijo fue a recoger leña al bosque y nunca regresó. Organizaron una búsqueda. Isidro se ofreció a ayudar, aún con su escepticismo. Caminó con varios hombres por horas hasta llegar a una zona del bosque donde la vegetación se volvía espesa, casi asfixiante. Allí encontraron un zapato del niño y más huellas. Pero lo extraño fue que había 2 tipos de pisadas, unas pequeñas, del niño, y otras grandes, profundas, como las que Isidro ya había visto cerca de su casa. Esa noche, volvió a escuchar el grito. Los días siguientes se volvieron oscuros. Animales muertos comenzaron a aparecer en las puertas de algunas casas. Gatos con los ojos arrancados. Gallinas degolladas. Un perro colgado de un árbol. Isidro comenzó a grabar todo. Las noches eran más intensas. El viento traía olores a carne quemada, y en una ocasión, juró ver una figura caminando sobre 2 patas, con el torso de un hombre y la cabeza de un coyote. La siguió hasta la barranca. Se detuvo justo al borde. La figura se dio vuelta. Y lo miró. Era como si el tiempo se detuviera. La bestia tenía ojos humanos. Y eran los suyos. Don Remigio lo llamó de urgencia una noche. «Ven, muchacho. Es hora que sepas la verdad». Lo llevó a una cueva sagrada en la montaña. Dentro,
en la piedra, había grabados antiguos que mostraban hombres convirtiéndose en animales, devorando otros cuerpos humanos. Hace siglos, uno de nuestros antepasados cometió un pecado terrible. Usó la magia para tomar forma de jaguar y se alimentó del miedo de su gente. Cuando murió, no se fue. Se quedó atrapado aquí, y su linaje sigue maldito. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Isidro, asustado. Don Remigio no respondió. Solo le mostró una piedra con un símbolo. Isidro reconoció el mismo símbolo en la cicatriz que le había aparecido en el pecho semanas atrás. Porque tú eres parte de esa sangre. El nahual te está reclamando. Isidro comenzó a cambiar. Soñaba con correr a 4 patas, con oler la sangre, con devorar. Su voz se distorsionaba a veces. Su piel ardía bajo la luna llena. Una noche, lo encontraron fuera del pueblo, desnudo, cubierto de sangre, con la mirada perdida. A su lado, yacía el cuerpo de uno de los hombres que había ayudado en la búsqueda del niño. Pero Isidro no recordaba nada. O eso decía. San Esteban ya no era el mismo. Más personas desaparecían. El nahual se manifestaba cada vez más seguido. Y don Remigio confesó que el equilibrio se había roto. Isidro había sido llamado por el lugar. Por la sangre. Por el espíritu del primer nahual. La presa nunca se construyó. El gobierno cerró el caso. Isidro simplemente desapareció una mañana. Su casa estaba intacta. Todo en su lugar. Solo faltaba él y un mapa. Pero hay quienes dicen que, si manejas por la carretera de noche y pasas por el kilómetro 46, verás a un hombre parado a un lado del camino. Alto, delgado, con ojos brillantes. Si lo ves, no lo recojas. Porque ya no es hombre. Porque el nahual del Valle Rojo volvió a caminar entre nosotros. En lo profundo de la Sierra Mixe, donde los árboles bloquean el cielo y el viento susurra nombres olvidados, existe un pueblo llamado Yolitztin. Nadie llega por accidente. La única carretera que lo conecta con el resto del mundo se estrecha como un río seco, lleno de curvas y con señales oxidadas que apuntan hacia la nada. La leyenda más antigua que se cuenta allí no aparece en libros ni en documentos oficiales. Solo se transmite en lengua indígena, entre rezos y advertencias. Habla de un ser conocido como el Nahual Blanco, un ente nacido de una traición ancestral, condenado a caminar entre los vivos, pero sin pertenecer del todo a ellos. Y esta historia comienza con alguien que jamás debió regresar. Elías Ortega no había vuelto a Yolitztin desde que tenía 8 años. Su madre, con el rostro golpeado por la tristeza, lo sacó del pueblo una madrugada mientras todos dormían. No mires atrás, le dijo, y nunca le explicó por qué. 22 años después, Elías regresó como arqueólogo. Su equipo había sido enviado por la universidad a investigar una zona supuestamente rica en restos prehispánicos. Nadie mencionó que el terreno pertenecía a una comunidad, ni que aquella región era considerada prohibida para los forasteros. Lo primero que sintió al llegar fue el olor a leña húmeda. Lo segundo, una mirada clavada en su nuca. En Yolitztin, nadie lo reconocía, o fingían no hacerlo. Solo una anciana se acercó a él la primera noche y le dijo al oído: «Volviste». Pero él nunca se fue. La investigación empezó bien. Hallaron fragmentos de cerámica, pinturas en cuevas cercanas, e incluso restos óseos humanos de una antigüedad considerable. Pero lo más extraño fue un hueco redondo en la tierra, como un cráter, en el que ninguna planta crecía. Ni insectos. Ni vida. Los pobladores lo evitaban. Lo llamaban el lugar donde la sangre canta. Elías no entendía el nombre, hasta que comenzó a escucharlo por las noches. Un silbido. Un murmullo. Un nombre que no recordaba haber oído antes, pero que le provocaba escalofríos. Awistli. Awistli.
Al tercer día, despertó con los pies cubiertos de barro. Había caminado dormido, y no estaba solo. Elías comenzó a tener sueños. Siempre estaba en un bosque, rodeado por una neblina espesa. Frente a él, un animal gigantesco de pelaje blanco, ojos rojos y garras como cuchillos. Pero su rostro era humano. Era el suyo. En otro sueño, veía a su madre rezando frente a una figura esquelética. Un hombre con máscara de jaguar y un collar de cráneos pequeños. Perdóname, le decía su madre en náhuatl. Perdóname por no entregarlo. Elías despertaba sudando, con heridas en las piernas como si ramas le hubieran arañado. El anciano del pueblo, don Calisto, se le acercó al amanecer. Te está llamando. Siempre supo que ibas a volver. Él no olvida a los suyos. ¿Quién? El que vive debajo. El que nunca murió. El Nahual Blanco. La madre de Elías murió cuando él tenía 11 años. Jamás le reveló su historia, solo dejó un medallón que él siempre usaba sin saber su origen. Cuando lo mostró a don Calisto, el viejo palideció. Esa es la marca de los pactados. Solo los hijos de nahuales pueden usar eso sin arder. ¿Qué está diciendo? Tu padre no era humano. Tu madre huyó con tal de no ofrecerte. Pero el destino no se puede engañar. Elías quiso irse, abandonar todo. Pero ya era tarde. La carretera había desaparecido bajo un deslave. Nadie podía salir. Esa noche, vio una figura en el bosque. Un lobo blanco gigantesco, que le hablaba sin mover los labios. Tu sangre me pertenece. Elías cayó enfermo. Su piel comenzaba a endurecerse, como si algo creciera debajo. Veía sombras que lo seguían, y su sombra ya no era la suya, tenía orejas largas, hocico y garras. Los pobladores lo evitaron. Algunos dejaban ofrendas en su puerta. Carne cruda. Sangre. Una cabeza de pollo. Don Calisto lo llevó al centro del bosque, al hueco maldito. Allí le contó la historia completa. Hace siglos, un hombre del pueblo vendió su alma para salvar a su familia del hambre. Recibió el don de convertirse en animal, pero debía ofrecer la sangre de su primogénito a cada generación. Elías era ese hijo. Tu padre rompió el pacto. Pero tú naciste con su marca. Ahora te reclama. Elías gritó. Pero el bosque respondió con un rugido. El hueco comenzó a arder. Elías fue atado y puesto sobre un altar de piedra. Don Calisto lloraba mientras recitaba oraciones. Pero Elías no murió. El fuego entró en su cuerpo. Los huesos se partieron. Los ojos se volvieron amarillos. Su piel se llenó de pelaje blanco. Garras crecieron de sus manos. Cuando abrió los ojos, ya no era humano. Pero aún recordaba. Y lo que vio fue a todos arrodillados. El Nahual Blanco había regresado. El campamento arqueológico fue abandonado. Los documentos fueron confiscados por el gobierno. Nadie habla de lo que ocurrió. Pero en Yolitztin, la tierra volvió a dar fruto. Los niños dejaron de enfermar. El pueblo, en silencio, entregó algo más que ofrendas, obediencia. Dicen que, si caminas por la sierra y te adentras demasiado, escucharás un silbido blanco. No lo sigas. No respondas. Porque si el Nahual Blanco te encuentra, ya no te dejará volver. Nunca he sido de contar estas cosas. Me considero una persona lógica, incluso escéptica. Pero lo que viví aquella noche, en una carretera rural del sur de Oaxaca, no se lo deseo a nadie. Y no estoy hablando de un susto, o de que me robaran, no. Estoy hablando de algo que no debía existir, algo que no era humano. Algo que todavía me sigue soñando cada vez que cierro los ojos. Esta es mi historia. Y juro por lo que más quiera que todo lo que cuento aquí pasó de verdad.
Yo me llamo Martín Juárez, soy chofer de tráiler desde hace 17 años. Aquel día tenía que entregar una carga de alimentos en Juchitán. Salí desde Puebla y decidí tomar una ruta alterna para ahorrar tiempo, una carretera secundaria conocida como la Brecha del Diablo, que pasa por una zona montañosa donde casi no hay señal. No era mi primera vez ahí, aunque nunca me había gustado. Es angosta, con muchas curvas ciegas y árboles tan densos que apenas se filtra la luz. Pero ese día iba tarde y decidí arriesgarme. Eran como las 10:30 de la noche cuando empecé a notar que algo estaba mal. Todo empezó con los perros. No los vi, pero los escuché. Aullidos lejanos, como si me fueran siguiendo, pero no se acercaban. Se mantenían a una distancia exacta. No eran perros normales. Había algo humano en sus lamentos. Como si doliera, como si reclamaran. Encendí la radio para ignorarlo, pero solo se escuchaba estática. Fue ahí cuando noté que los árboles parecían inclinarse más hacia la carretera. Como si me observaran. Como si quisieran cerrar el paso. Pasé frente a una pequeña comunidad, 3 o 4 casas apenas iluminadas. Alguien estaba parado en la orilla del camino. Una mujer. Vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Bajé la velocidad por instinto, pero no me atreví a detenerme. Cuando la pasé, miré por el retrovisor. Ya no estaba. Unos 10 kilómetros más adelante, ocurrió lo peor. Una figura cruzó la carretera de golpe. Frené tan fuerte que casi pierdo el control. El tráiler se ladeó y se apagó el motor. Al principio pensé que era un venado. Pero cuando lo vi más de cerca, entendí que no lo era. Era una criatura enorme, de pelaje negro azabache. Parecía un perro, pero más grande que un lobo. Tenía las patas traseras como dobladas hacia atrás, casi deformes, y su hocico era demasiado corto. Y sus ojos eran humanos. No de forma figurada. Literalmente eran ojos humanos. Me miraban con una mezcla de tristeza y odio. No se movía. Solo me observaba, como si me conociera. Como si supiera algo de mí que ni yo sabía. Me quedé paralizado. Y entonces, sin mover las patas, se puso de pie. Te juro que eso no debería ser posible. Se irguió sobre 2 piernas, y por un momento, lo vi claro, tenía forma humana, pero cubierto de pelo, con las uñas largas y curvadas. Yo no sé cómo pude moverme, pero logré arrancar el camión. Me alejé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Pero el miedo no había terminado. Más adelante, casi al salir de la brecha, vi luces de un puesto militar. 2 soldados me hicieron señales para detenerme. Me orillé, con las manos aún temblando. Uno de ellos se acercó a la ventana. ¿Viene de la brecha del diablo?, me preguntó, serio. Sí, ¿por qué? El otro soldado me miró con lástima. No debería pasar por ahí de noche, jefe. Hoy es luna nueva. ¿Y eso qué tiene que ver? No respondieron. Solo se miraron entre ellos y luego me devolvieron mis papeles. Siga su camino. Pero no se detenga más. Y no recoja a nadie. Me fui, todavía confundido. Pero no pude dormir durante 2 semanas. Después de ese viaje, no volví a tomar esa ruta. Pero no pude dejar de pensar en lo que vi. Empecé a investigar. Fui a visitar a un tío que vivió muchos años en la Sierra Mixe. Él sí creía en esas cosas. Me recibió con un gesto preocupado cuando le conté mi historia. Lo que viste fue un nahual atrapado, me dijo. Uno que fue traicionado o abandonado en su transformación. Quedó entre 2 mundos. Ya no es hombre, ni bestia. Y su alma no puede descansar. ¿Y por qué me miraba así? Porque reconoce la sangre. Quizá tú tienes algo en ti. Un antepasado. Un pacto olvidado. Hay familias que cargan con eso sin saberlo.
Desde entonces, empecé a tener pesadillas. A veces lo veo en mis sueños. Caminando por el arcén, siguiéndome. Aullando bajo una luna que no existe. Y lo peor no es que lo vea. Lo peor es que siento que me llama por mi nombre. Hace un año, tuve que volver a pasar por esa zona. Era un encargo urgente, y el GPS me redirigió por error. No me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La noche cayó y me di cuenta de que estaba otra vez en la brecha del diablo. Me sudaban las manos. Iba rezando, aferrado al volante. Y entonces, ahí estaba. En el mismo punto exacto de antes. La criatura. De pie. Esperándome. Pero esta vez, no me atacó. Solo alzó una mano. Como pidiendo ayuda. Lloré. No sé por qué. Lloré como un niño. Sentí una tristeza tan profunda que casi me detengo. Casi. Pero no lo hice. Seguí conduciendo hasta salir de ahí. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Y cada vez que sueño, me despierto con barro en los pies. Como si hubiera caminado. Como si me hubiera levantado dormido y regresado a buscarlo. Si alguna vez tienes que pasar por la brecha del diablo, hazlo de día. No hables con nadie en el camino. No recojas a nadie. Y sobre todo, si ves algo en la carretera, no te detengas. Porque si lo haces, quizás no regreses nunca más siendo tú. No sé cómo empezar esto. Solo sé que desde que volví, no he sido el mismo. Y aunque han pasado años, a veces me despierto en la madrugada sintiendo que alguien, o algo, me está mirando desde fuera de la ventana, incluso si vivo en un cuarto piso. Esta historia no la he contado a nadie de mi familia. Me da miedo que me crean, o peor, que no me crean. Pero necesito sacarla de mi cabeza. Quizás si alguien más la escucha, entienda que hay lugares a los que uno no debería regresar. Todo comenzó con una llamada de mi madre. Había fallecido una tía abuela que vivía en un pueblito perdido en la sierra de Durango. San Nicolás del Rincón, se llama. Apenas sale en los mapas. Te toca ir al entierro, me dijo. Nadie más puede. ¿Por qué yo? Tú eras su ahijado. Y eso era verdad. Aunque no la veía desde que era niño, doña Julia fue mi madrina. Una mujer callada, de mirada penetrante. Siempre me regalaba figuras de animales tallados en madera. No juguetes, no ropa. Solo figuras, lobos, zorros, tecolotes. Nunca le di importancia, hasta ahora. Llegar al pueblo fue un martirio. No hay carretera asfaltada. Solo una brecha de terracería que serpentea entre cerros, bordeando barrancas y cruzando arroyos secos. Nadie me acompañó. Mi madre dijo que no podía ir. Mis primos ni lo pensaron. El último tramo lo hice caminando. Cuando llegué, ya era de noche. El pueblo tenía unas 30 casas, muchas de adobe. No había luz eléctrica en todas. Las calles eran de tierra y el silencio, espeso. Denso. Como si alguien me lo estuviera imponiendo. Un grupo de ancianos me esperaban en la entrada. No dijeron su nombre. Solo me guiaron con la mirada hacia una casa con veladoras encendidas. Pase, hijo. Ella lo estaba esperando, dijo uno. Me erizó la piel. Velaron a mi madrina en su propia casa. El ataúd era sencillo, de madera oscura, cubierto con ramas de pirul. Dentro, ella parecía en paz. Como si solo durmiera. Lo raro fue que no había llanto. No había rezos. Nadie hablaba. Yo intenté prender una veladora junto a su altar, pero una mujer me tomó la mano con fuerza. Me miró con unos ojos brillosos, casi amarillos, y movió la cabeza en negación. Ella ya tenía su luz. No entendí nada, pero obedecí.
Esa noche dormí en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Oí pasos toda la noche, como si alguien caminara en círculos en el patio. Pero no me atreví a asomarme. Al día siguiente, fui al panteón con el cortejo. El camino estaba lleno de símbolos marcados en la tierra, huellas de animales enormes, cruces invertidas, ramas torcidas con cintas negras. El entierro fue rápido, silencioso. Después, el pueblo volvió a su rutina. Pero noté cosas. Miradas largas. Silbidos a lo lejos, como llamados. Un perro que me seguía a todas partes, pero que nunca comía nada, solo me miraba. Y lo más raro, nadie hablaba fuerte. Nadie decía nombres completos. Usaban apodos. El güero, la nena, don ciego. Como si tuvieran miedo de que algo escuchara su nombre real. Cuando pregunté por qué, una niña me respondió sin mirarme. Aquí los nombres llaman. Y los llamados no siempre son de este mundo. 3 días después, me perdí en el monte. Salí temprano a caminar por el cerro detrás del pueblo. Quería aire. Quería escapar de esa opresión silenciosa. Pero el bosque me tragó. No recuerdo cuánto caminé. Horas. Empezó a oscurecer y el miedo se metió en mi estómago. Entonces lo vi, una figura entre los árboles. Un animal enorme, negro, con ojos brillantes. Me observaba. Y luego, habló. Martín. Me congelé. No solo dijo mi nombre. Lo dijo con la voz exacta de mi padre, que había muerto hacía 5 años. Salí corriendo. Me caí varias veces. Me raspé las piernas. Pero logré llegar a una cabaña abandonada. Allí me quedé hasta el amanecer, escuchando pasos fuera toda la noche. Y risas. Risas que cambiaban de tono, de edad, de especie. Volví al pueblo al amanecer. Me vieron llegar herido, sucio, y nadie dijo una palabra. Solo una mujer anciana se acercó, me dio un vaso de agua y me dijo: te buscaban. Pero no te encontraron. Aún no es tu tiempo. ¿Quién me buscaba? Ella bajó la mirada. Los de aquí. Los verdaderos. Los que andan de noche. Ellos caminan con forma prestada. Y esta tierra es suya desde antes que nosotros. Esa tarde empacaron mis cosas. Me dijeron que me fuera antes del anochecer. Si no te vas hoy, me dijo uno de los hombres que antes me había recibido, ya no podrás salir. Volví por donde llegué. Caminé sin detenerme, sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a donde dejé el auto, encontré una figura tallada en madera sobre el cofre. Un coyote de ojos negros. No la toqué. Me subí y conduje sin parar hasta Durango capital. Desde entonces, no he vuelto. A veces sueño con ese pueblo. Pero no como lo vi, sino como si yo viviera allí ahora. Me veo caminando por sus calles, saludando a los mismos ancianos. Miro mis manos, mis uñas alargadas. Huelo la sangre desde lejos. Y siempre hay una figura al fondo. Un niño. Un forastero. Perdido. Me acerco a él y le pregunto su nombre. Y justo antes de que me lo diga, despierto. Con barro en los pies. Y un coyote tallado en madera, sobre mi buró. No sé cómo empezar esto. Solo sé que desde que volví, no he sido el mismo. Y aunque han pasado años, a veces me despierto en la madrugada sintiendo que alguien, o algo, me está mirando desde fuera de la ventana, incluso si vivo en un cuarto piso. Esta historia no la he contado a nadie de mi familia. Me da miedo que me crean, o peor, que no me crean. Pero necesito sacarla de mi cabeza. Quizás si alguien más la escucha, entienda que hay lugares a los que uno no debería regresar. Todo comenzó con una llamada de mi madre. Había fallecido una tía abuela que vivía en un pueblito perdido en la sierra de Durango.
San Nicolás del Rincón, se llama. Apenas sale en los mapas. Te toca ir al entierro, me dijo. Nadie más puede. ¿Por qué yo? Tú eras su ahijado. Y eso era verdad. Aunque no la veía desde que era niño, doña Julia fue mi madrina. Una mujer callada, de mirada penetrante. Siempre me regalaba figuras de animales tallados en madera. No juguetes, no ropa. Solo figuras, lobos, zorros, tecolotes. Nunca le di importancia, hasta ahora. Llegar al pueblo fue un martirio. No hay carretera asfaltada. Solo una brecha de terracería que serpentea entre cerros, bordeando barrancas y cruzando arroyos secos. Nadie me acompañó. Mi madre dijo que no podía ir. Mis primos ni lo pensaron. El último tramo lo hice caminando. Cuando llegué, ya era de noche. El pueblo tenía unas 30 casas, muchas de adobe. No había luz eléctrica en todas. Las calles eran de tierra y el silencio, espeso. Denso. Como si alguien me lo estuviera imponiendo. Un grupo de ancianos me esperaban en la entrada. No dijeron su nombre. Solo me guiaron con la mirada hacia una casa con veladoras encendidas. Pase, hijo. Ella lo estaba esperando, dijo uno. Me erizó la piel. Velaron a mi madrina en su propia casa. El ataúd era sencillo, de madera oscura, cubierto con ramas de pirul. Dentro, ella parecía en paz. Como si solo durmiera. Lo raro fue que no había llanto. No había rezos. Nadie hablaba. Yo intenté prender una veladora junto a su altar, pero una mujer me tomó la mano con fuerza. Me miró con unos ojos brillosos, casi amarillos, y movió la cabeza en negación. Ella ya tenía su luz. No entendí nada, pero obedecí. Esa noche dormí en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Oí pasos toda la noche, como si alguien caminara en círculos en el patio. Pero no me atreví a asomarme. Al día siguiente, fui al panteón con el cortejo. El camino estaba lleno de símbolos marcados en la tierra, huellas de animales enormes, cruces invertidas, ramas torcidas con cintas negras. El entierro fue rápido. Silencioso. Después, el pueblo volvió a su rutina. Pero noté cosas. Miradas largas. Silbidos a lo lejos, como llamados. Un perro que me seguía a todas partes, pero que nunca comía nada, solo me miraba. Y lo más raro, nadie hablaba fuerte. Nadie decía nombres completos. Usaban apodos. El güero, la nena, don ciego. Como si tuvieran miedo de que algo escuchara su nombre real. Cuando pregunté por qué, una niña me respondió sin mirarme. Aquí los nombres llaman. Y los llamados no siempre son de este mundo. 3 días después, me perdí en el monte. Salí temprano a caminar por el cerro detrás del pueblo. Quería aire. Quería escapar de esa opresión silenciosa. Pero el bosque me tragó. No recuerdo cuánto caminé. Horas. Empezó a oscurecer y el miedo se metió en mi estómago. Entonces lo vi, una figura entre los árboles. Un animal enorme, negro, con ojos brillantes. Me observaba. Y luego, habló. Martín. Me congelé. No solo dijo mi nombre. Lo dijo con la voz exacta de mi padre, que había muerto hacía 5 años. Salí corriendo. Me caí varias veces. Me raspé las piernas. Pero logré llegar a una cabaña abandonada. Allí me quedé hasta el amanecer, escuchando pasos fuera toda la noche. Y risas. Risas que cambiaban de tono, de edad, de especie. Volví al pueblo al amanecer. Me vieron llegar herido, sucio, y nadie dijo una palabra. Solo una mujer anciana se acercó, me dio un vaso de agua y me dijo: te buscaban. Pero no te encontraron. Aún no es tu tiempo. ¿Quién me buscaba? Ella bajó la mirada.
Los de aquí. Los verdaderos. Los que andan de noche. Ellos caminan con forma prestada. Y esta tierra es suya desde antes que nosotros. Esa tarde empacaron mis cosas. Me dijeron que me fuera antes del anochecer. Si no te vas hoy, me dijo uno de los hombres que antes me había recibido, ya no podrás salir. Volví por donde llegué. Caminé sin detenerme, sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a donde dejé el auto, encontré una figura tallada en madera sobre el cofre. Un coyote de ojos negros. No la toqué. Me subí y conduje sin parar hasta Durango capital. Desde entonces, no he vuelto. A veces sueño con ese pueblo. Pero no como lo vi, sino como si yo viviera allí ahora. Me veo caminando por sus calles, saludando a los mismos ancianos. Miro mis manos, mis uñas alargadas. Huelo la sangre desde lejos. Y siempre hay una figura al fondo. Un niño. Un forastero. Perdido. Me acerco a él y le pregunto su nombre. Y justo antes de que me lo diga, despierto. Con barro en los pies. Y un coyote tallado en madera, sobre mi buró. Hay quienes no creen en los nahuales, dicen que son cuentos, mitos de pueblo, pero si has llegado hasta aquí y algo en ti aún duda, solo recuerda esto: los nahuales no necesitan que creas en ellos, porque si alguna vez te eligen, ya no importa lo que pienses, lo sabrás y será demasiado tarde.